Mi sensación, y lo digo ahí, es de parálisis. Lo que estamos empezando a ver son más que electorados indecisos, es electorados inmóviles, sorprendidos, y no saben exactamente por qué lado ir, a los cuales se les está machacando de manera consistente que han votado mal, ¿no es cierto? Que son parcialmente responsables de lo que viene sucediendo. Pero ahí habría que separar bien las cosas. O sea, es cierto que hay un montón de corrupción, pero las regiones en sí mismas han estado avanzando. Es decir, estos son electorados paralizados frente al mecanismo electoral mismo, ¿no es cierto? Y frente a la manera como esto se está presentando. Porque no ha habido realmente ineficacia en las regiones. Acordémonos cómo se medía la eficacia de las regiones hace 3, 4, 5 años, o un poquito más, por su capacidad de gasto y su capacidad de ejecución, ¿no es cierto? Sí. Si se podían sobreponer al famoso SLIP, al sistema de inversión pública, y se podían gastar. Entonces las regiones estaban mal porque solo podían gastar un porcentaje mínimo. Esto ha cambiado. Las regiones hoy tienen, todas las que tienen problemas de corrupción y las que no, tienen niveles de ejecución mucho más altos, muchísimo más elevados, y por lo tanto tienen más obras, y desde el punto de vista de lo que se quería originalmente, están funcionando. Pero eso no lo reconoce la población. ¿Por qué? La población no lo reconoce, pienso yo, porque no hay estructuras partidarias sólidas. Las regiones han desarrollado burocracias que funcionan, ¿no es cierto? Incluso podría decirse que han desarrollado élites, ¿no es cierto? Pero no han desarrollado partidos. Los partidos todavía son partidos de ocasión, son organizaciones caudillistas, ¿no es cierto? Son incluso grupos clánicos que por definición aquí en el Medio Oriente han nacido para oponerse a otro y establecer feudos y vendetas de este tipo. Entonces, en ese contexto, yo diría que hay mucho más, hay una mirada pasional, hay una mirada afincada en lo tradicional. No olvidemos que salvo Moquegua, Tacna y un par de regiones más, ¿no es cierto?, los electorados están afincados en estructuras muy tradicionales todavía. Entonces no les interesa mucho ver este avance en el crecimiento, o los malls que aparecen, o las cosas que mejoran, y están mucho más fijos en realizar vendetas y en realizar críticas. Además, no nos olvidemos que las regiones se han entrenado, ¿no es cierto?, desde las remotas épocas de los frentes de defensa de los intereses del pueblo en diversas regiones, ¿no es cierto? Hasta ahora las regiones se han entrenado en la lucha, el conflicto y la confrontación. Esto es la segunda naturaleza de la política en muchos lugares. Primero comienza como la confrontación con Lima, que es vista como la causante de todos los males y de todos los daños. Después es la confrontación con la gran empresa o con los sistemas extractivos, etcétera, y luego eso termina siendo la confrontación entre los bandos. ¿Cómo funciona esto hoy? ¿Cómo podemos explicar en parte los altos niveles de desaprobación de las gestiones? ¿No es cierto? Yo no creo que es la corrupción. Es una frase que digo sin ninguna alegría, pero la corrupción no ha dañado
a nadie en términos políticos, ¿no es cierto? Ahí está el señor Luis Vargas con las condenas y acusaciones de asesinato encima como favorito de la zona de Pucallpa. El señor Santos tiene incluso prisión y es el segundo en la competencia y podría ganar, ¿no es cierto? Lo que produce la confrontación, la gran enseñanza negativa de estos tiempos, ¿no es cierto?, es que para atraer, ¿no es cierto?, la atención política del público, así como antes se atacaba a Lima, ahora se ataca al gobierno de turno, y detrás de ese 78% de críticas está el trabajo dedicado, asiduo y eficaz de un competidor político, ¿no es cierto? Sí. Así de simple. En ese contexto están yendo a la elección, ¿no es cierto?, los electorados en las regiones. Porque, mira, Raúl, una región tan ordenada, con tan buena tradición política como es Arequipa, el gobierno es desaprobado por el 40% y es aprobado por el 42%. Sí, pues. Y tampoco es que en Arequipa hayan logrado grandes maravillas, simplemente gobiernos regionales correctos, no sé, que funcionan. Muy bien. Lamentablemente el tiempo nos gana, Mirko, pero muchísimas gracias por todos estos datos. Ahora más en cuenta que seguiremos mirando. Muchas gracias. Muy bien, gracias. El cambio en la presidencia del Consejo de Ministros busca ganar los votos de Acción Popular y el Frente Amplio para mantener la mesa directiva, así opinó el congresista fujimorista Héctor Becerril. Sí es cierto que tenemos una situación... El oficialista Sergio Tejada dice que Nadine Heredia no es la responsable de la crisis en la bancada de Gana Perú por la candidatura de Ana María Solórzano a la presidencia del Legislativo. El ministro del Interior ha ofrecido seguridad durante las fiestas patrias. Dice que habrá 30.000 policías en las calles. Un avión de la aerolínea Transasia se estrelló cuando trataba de realizar un aterrizaje de emergencia en Taiwán, China. Bueno, el avión Hércules con los restos de las víctimas del avión de Malaysia Airlines ha llegado a Holanda, donde han sido recibidos por familiares. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, muy bienvenidos. Esta es la central de informaciones. Hay, por supuesto, noticias y tenemos un recuento de las reacciones que han generado el cambio en el gabinete, pero hay otras noticias que también vamos con ustedes. De inmediato, un adelanto. El gas nos permitirá ahora sí hablar con razones valederas de lo que es el desarrollo de la petroquímica en el sur del país. Bien, con 10 minutos para la noticia de esta hora, son noticias internacionales. Tenemos dos noticias que tienen que ver con accidentes, por lo menos una de ellas, tiene que ver con accidentes de aviación. Tenemos, por ejemplo, las imágenes de lo que ha sido esta tragedia en Taiwán. En Taiwán hay noticias de que este avión se estrelló cuando estaba
justamente tratando de realizar un aterrizaje forzoso en Taiwán. Estamos hablando de un avión de la aerolínea Transasia. Se estrelló mientras estaba tratando de realizar este aterrizaje. Esto ocurrió en Penghu, en Taiwán. 51 personas murieron como consecuencia de este accidente. Hay 7 que resultaron heridas. Estamos viendo justamente los destrozos que generó esto, algunas partes del avión que han podido ser... Bueno, la agencia de noticias de Taiwán ha dicho que las 51 personas murieron y 7 resultaron heridas. La Administración de la Aviación Civil precisa que el vuelo operado por la aerolínea taiwanesa llevaba en total 54 pasajeros y 4 tripulantes. Pero la otra noticia ocurre en Holanda. Han llegado ya los restos de las víctimas del avión de Aerolíneas de Malasia que fue aparentemente derribado